Capítulo 6, día 6 del poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. Hoy deja de enfadarte e impacientarte. Para todos los que somos impacientes, para los que somos impulsivos, ojalá este capítulo les pueda servir, porque para mí también no puedo decir que soy perfecto, así que aquí está mi mayor falla. Vamos a ponerle todo para aplicarlo después. Estoy cocinando, así que si escuchan que terminé de cocinar o que voy para allá, porque estoy haciendo mi almuerzo para mañana. Así que después de todo esto, empecemos. Deja de enfadarte e impacientarte. Muchas personas se complican innecesariamente la vida desperdiciando su capacidad y energía en disgustos e irritaciones. ¿Alguna vez estás enfadado e impacientado? He aquí una imagen de ti cuando lo haces. La palabra fume, enfadar, significa hervir, echar humo, despedir, vapor, estar agitado o angustiado. La palabra frit, impacientarse, es igualmente descriptiva. Remite a un niño enfermo que durante la noche lanza un enfurruñado, algo que fluctúa entre un grito y una queja, impidiéndose solo para volver a empezar con una cualidad irritante, fastidiosa y perforadora. Aunque se trata de un término que aplica específicamente a los niños, describe la reacción emocional de muchos adultos. La Biblia nos recomienda: no te impacientes. En el Salmo 37:1. Ahí sí. Bueno, ahí se ve. Este es un buen consejo para nuestra época. Debemos de dejar de enfadarnos e impacientarnos y en cambio apaciguarnos. Si queremos tener fuerza suficiente para vivir con eficacia, ¿cómo podemos hacer esto? Un primer paso es que reduzcas tu ritmo, o al menos el tempo de tu ritmo. No nos damos cuenta de la celeridad con la que vivimos ahora, o de la rapidez con la que conducimos. Muchas personas destruyen su cuerpo a causa de esta premura, pero peor todavía, destrozan también su mente y su alma. ¿Alguien puede vivir tranquilamente en lo físico pero mantener un alto tempo emocional? Desde este punto de vista, hasta un inválido podría vivir a un ritmo demasiado intenso. El carácter de nuestros pensamientos determina el paso que seguimos. Cuando la mente se precipita de una actitud febril a otra, se vuelve frenética, y el efecto es un estado que borda lo irascible, que aborda lo irascible, o sea, que aborda la ira. Debemos dejar el ritmo de la vida moderna si no queremos sufrir graves consecuencias de su extenuante sobreestimulación y agitación. Esta estimulación desmedida produce veneno en el cuerpo y crea malestar emocional, provoca fatiga y una sensación de frustración, de manera que todo nos enfada e irrita, desde nuestras dificultades personales hasta el estado de nuestra nación y del mundo. Si el efecto de ese desasiego emocional es tan pronunciado en su manifestación física, ¿cuánto más no lo será en esa honda esencia interior de la personalidad conocida como alma? Es imposible tener serenidad de espíritu a un ritmo rápido de vida. Dios no marcha a tal velocidad, no se empeñará en seguirte el paso. Es como si dijera: mantén ese ritmo absurdo si debes hacerlo, y cuando te agotes te ofreceré un remedio. Mantén ese ritmo absurdo si debes hacerlo, y cuando te agotes te ofreceré un remedio. Pero puedo volver más próspera tu vida si aminoras el paso ahora, si vives y te mueves poniendo tu ser en mí. Dios procede en forma pausada e imperturbable, con una organización perfecta. El único ritmo al que es prudente vivir es el de Dios. Él hace las cosas perfectas. Él hace las cosas bien y las hace sin prisa. No se enfada ni se molesta. Es pacífico y por tanto eficiente. Esa misma paz se nos ofrece a nosotros. Como dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy.
En cierto sentido, la actual generación es digna de lástima, sobre todo en las grandes ciudades, por defecto de la tensión nerviosa, la, la intensa agitación y el ruido. Pero ese mal se extiende también a los distritos rurales, porque la radio y la televisión transmiten tensiones. Me causó mucha gracia que una anciana al hablar de esta cuestión dijera, la vida es tan diaria. Este comentario dice mucho sobre las presiones, responsabilidades y tensiones de la vida cotidiana. La insistente y persistente demanda que ésta impone sobre nosotros nos agobia. Uno se pregunta si esta generación de estadounidenses no está ya tan habituada a la tensión, que muchos están en el desafortunado estado de no sentirse a gusto sin ella. La profunda quietud de los bosques y los valles, tan bien conocieron nuestros antepasados, es un estado que esas personas ya no acostumbran. El tempo de su vida es tal que en muchos casos no pueden acudir a las fuentes de paz y tranquilidad que el mundo físico ofrece. Una tarde de verano mi esposa y yo fuimos a dar un largo paseo por el bosque. Estábamos alojados en la hermosa Lake Mohawk Mountain House, situada en uno de los parques naturales más bellos de Estados Unidos, con 30 kilómetros cuadrados de laderas vírgenes en medio de las cuales despliega un lago como una gema en el bosque. La palabra Mohawk significa lago en el cielo. Hace siglos, un gran levantamiento de la corteza terrestre lanzó al cielo estos riscos descomunales. Al salir del denso bosque se llega a un noble promontorio desde donde se denominan valles grandiosos que se extienden entre colinas cruzados por rocas y antiguos como el sol. Estos bosques, montañas y valles constituyen lo que debería ser un retiro garantizado de todas las confesiones de este mundo. Esa tarde hubo una combinación de chubascos de verano y horas soleadas. Nos empapamos, lo que nos distinguió un poco porque la ropa se nos pegaba al cuerpo. Pero después nos dijimos que a nadie le hace mal empaparse con agua limpia de lluvia, que la lluvia refresca la cara y que en cualquier momento te puedes sentar a secarte al sol. Caminamos bajo los árboles, hablamos y al final guardamos silencio. Escuchábamos atentamente la quietud, el estricto sentido. El bosque no está quieto nunca. En él está en marcha siempre una actividad intensa, pero la naturaleza no hace ruidos estridentes, por basta que sea su operación. Los sonidos de la naturaleza son armoniosos y callados. Esa hermosa tarde de naturaleza tendió su mano de quietud curativa sobre nosotros y sentimos cómo nuestra tensión se desvanecía. Justo cuando caímos bajo ese hechizo, llegó hasta nosotros el apagado rumor de lo que parecía música. Era música nerviosa, agitada y muy movida. En ese momento emergieron de la arbolada 3 muchachos, 2 mujeres y un hombre, el cual cargaba un radio portátil. Eran 3 jóvenes sitidianos que habían venido a pasear al bosque. Trágicamente traían consigo su ruido. También eran jóvenes amables, porque hicieron alto y sostuvimos con ellos una grata conversación. Pensé en pedirles que apagaran esa cosa y escucharan la música de la espresura, pero no creí que fuera mi deber instruirlos y al cabo de un rato ellos siguieron su camino. Nosotros comentamos lo mucho que se perdían atravesando esa paz sin prestar oído a una música tan antigua como el mundo, una armoniosa melodía que ningún hombre ha igualado jamás. El susurro del viento entre los árboles, las dulces notas de las aves que cantan con el corazón, la experiencia total de la música de las esferas. Hay quietud por gozar en los bosques y amplias llanuras de Estados Unidos, en sus valles, sus montañas majestuosas y ahí donde el mar se resuelve en espuma sobre sus suaves playas. Es precioso aprovechar las propiedades curativas de todo esto. Recuerda las palabras de Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Mateo 6:31. Mientras escribo estas palabras y te doy un buen consejo, pienso que más de una vez yo mismo he tenido que recordarme que debo practicar esa verdad.
lo que enfatiza que todos debemos disciplinarnos de modo continuo en la quietud, si queremos disfrutar de sus beneficios. Un día de otoño, mi esposa y yo hicimos un viaje a Massachusetts, para visitar a nuestro hijo Joan en la Deferral Academy. Le dijimos que llegaríamos a las 11 de la mañana y nos enorgullece la vieja costumbre estadounidense de la puntualidad. Por tanto, como íbamos un poco atrasados, recorrimos a gran velocidad ese paisaje otoñal. Mi esposa dijo: ¿Viste esa cuesta radiante, Norman? ¿Qué cuesta?, pregunté a mi vez. Lo que acabamos de pasar del otro lado, explicó. Mira nada más que un árbol tan hermoso. ¿Cuál árbol? Yo lo había dejado kilómetros atrás. Este es uno de los días más espléndidos de mi vida, dijo ella. ¿Quién habría imaginado en octubre colores tan asombrosos como los de estas laderas de Nueva Inglaterra? De hecho, esto se me hace muy feliz. Este comentario me impresionó tanto que detuve el auto y retrocedimos 400 metros a pie, hasta un lago, al final del cual se alanzaban gigantescas colinas cubiertas por los colores del otoño. Nos sentamos, las contemplamos y meditamos. Con su genio y habilidad, Dios había pintado esa escena con las variadas tonalidades que solo Él puede mezclar. Sobre las tranquilas aguas de ese lago se extendía una visión reflejada de su gloria, porque la cuesta se producía en aquel espejo de una manera inolvidable. Por un momento nos quedamos sin habla, hasta que mi esposa rompió el silencio con la única frase apropiada para la ocasión. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí está, en amarillo. Llegamos a Deerfield a las 11, pero no estábamos cansados. De hecho, nos sentíamos muy reconfortados. Para reducir la tensión que parece dominarnos en todas partes, tú puedes empezar bajando tu propio ritmo. Para hacer eso deberás moderarte y aquietarte. No te enfades, no te impacientes. Practica la serenidad, practica la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es muy buena ese. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Percibe que después la callada sensación de energía que emana de ti. Un amigo mío que se vio obligado a tomar un descanso a causa de la presión me escribió: he aprendido muchas lecciones durante este retiro forzoso. Ahora sé mejor que nunca el silencio que tomamos a conciencia de la presencia divina. La vida puede complicarse, pero el agua turbia, dice Lao Tse, se aclara si se deja en reposo. Uy. Lopsal. Se pone un panticolale. Ahí sí, pues, mi gente. Un médico dio un enigmático consejo a un paciente, un hombre de negocios enérgico e impulsivo, que presa de exaltación. Le dijo que tenía mucho trabajo y debía hacerlo rápido. Cada noche llego a casa con el portafolio lleno de trabajo, dijo con una inflexión nerviosa. ¿Por qué lleva trabajo a casa?, preguntó tranquilamente el médico. Porque tengo que hacerlo, respondió a disgusto el ejecutivo. ¿Nadie más puede hacerlo o ayudarle?, continuó el médico. No, dijo con brusquedad el paciente. Soy el único que puede hacerlo. Tiene que ejecutarse de inmediato. Solo yo puedo hacerlo como se debe y pronto. Todo depende de mí. Si le receto algo, ¿lo practicará?, inquirió el doctor.
Por increíble que parezca, la receta era esta. El paciente debía tomarse 2 horas todos los días hábiles para dar un largo paseo. Además, debía tomarse medio día a la semana y pasarlo en un cementerio. Estupefacto, el ejecutivo preguntó: ¿por qué habría de pasar medio día en un panteón? ¿Por qué?, contestó el médico. Quiero que lo recorra y mire las lápidas de quienes están ahí en forma permanente. Quiero que medite en el hecho de que muchos de los que están ahí pensaban igual que usted, que el mundo descansaba sobre sus hombros. Medite en el hecho solemne de que, cuando llegue ahí, para siempre, el mundo seguirá su marcha, y que por importante que usted sea, otros podrán hacer el trabajo que hace ahora. Le sugiero que se siente en una de esas tumbas y repita esta frase: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El paciente entendió la idea, aflojó el paso, aprendió a delegar con autoridad, adquirió una apropiada noción de su importancia, dejó de impacientarse y enfadarse, se apaciguó y, podría añadirse, ahora trabaja mejor que antes. Desarrolla una organización más competente y admite que su empresa está en mejores condiciones. A un distinguido fabricante la aquejaba una aguda tensión. De hecho, estaba demasiado nervioso. Como explicó él mismo, cada mañana saltaba de la cama y se aceleraba de inmediato. Tal era su prisa que desayunaba huevos tibios porque son fáciles de degluir. Este ritmo frenético lo dejaba hecho polvo para el mediodía. Resulta que su casa se ubica en medio de una arboleda. Incapaz de dormir, una mañana se levantó muy temprano y se sentó junto a la ventana. Un pájaro que emergía de sueño nocturno llamó su atención. Notó que las aves duerman con la cabeza bajo las alas y las plumas recogidas a su alrededor. Cuando ésta despertó, sacó el pico debajo de las plumas, lanzó una soñolienta mirada en torno suyo y estiró lo más que pudo una pata, mientras tendía sobre ella un ala hasta que le abrió un abanico. Recogió esa pata y esa ala y repitió el proceso con la otra, tras de lo cual volvió a meter la cabeza bajo las plumas para dormir deleitosamente. Unos minutos más hasta que sacó la cabeza de nuevo. Mi nervioso amigo, se dijo, si es así como las aves se levantan con relativa calma y lentitud, ¿por qué no habría de ser ese buen método para que yo comience el día? Y en efecto, aplicó esa misma secuencia, con todo y canto, pues descubrió que este era un factor especialmente beneficioso, un mecanismo de liberación. No sé cantar, explicó entre risas, pero me sentaba a hacerlo en una silla. Entonaba principalmente himnos y canciones alegres. Imagíneme a mí cantando. Pero lo hacía. Mi esposa creyó que había perdido la cabeza. Mi única diferencia con el pájaro es que yo hacía también un poco de oración, aunque después, igual que él, sentía ganas de algo de alimento y deseaba desayunar bien. Huevos con tocino, por ejemplo. Me tomaba el tiempo necesario para consumirlos y luego me iba a trabajar con un estado de ánimo ligero. Por supuesto que esto me ayudaba a comenzar el día con menos tensión y a pasarlo en forma serena y relajada. Un ex integrante de un galardonado equipo universitario de remo me contó que su hábil entrenador le solía recordar: para ganar esta cualquier otra carrera, remen despacio. Señalaba que remar rápido suele causar que se pierda el paso y que cuando esto ocurre, el equipo tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar el ritmo y ganar. Entre tanto, otros equipos lo rebasan. Esta es una verdad, un consejo prudente. Para avanzar rápido, rema despacio. A fin de remar o trabajar lentamente y mantener el paso firme para ganar. Una víctima del tempo acelerado hará bien en adoptar la coordinada paz de Dios y en su mente y su alma. Además, podría decirse que sus nervios y sus músculos también.
¿Alguna vez has considerado la importancia de tener la paz de Dios en tus músculos, en tus articulaciones? Quizá estas no te dolerán tanto cuando tengas paz en ellas. Tus músculos trabajarán colaborando entre sí, cuando la paz de Dios que los creó gobierne sus acciones. Habla todos los días con tus músculos, articulaciones y nervios y diles: no se impacienten, relájate en una cama o un sillón. Piensa en cada uno de tus músculos más importantes, de la cabeza a los pies, y diles: la paz de Dios te está tocando. De nuevo se me cayó el celu. Hola. Para alcanzar este eficiente modo de vida, recomiendo la práctica de pensamientos tranquilizadores. Cada día ejecutamos una serie de actos diseñados para cuidar apropiadamente de nuestro cuerpo. Nos bañamos, cepillamos nuestros dientes, hacemos ejercicio y de igual manera deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a mantener nuestra mente en estado saludable. Una forma de hacer esto es sentarte en silencio y hacer pasar por la mente una serie de pensamientos tranquilizadores. Por ejemplo, haz pasar por tu cabeza el recuerdo de una montaña imponente, un valle neblinoso, un río de truchas salpicando por el sol o la plateada luz de la luna sobre las aguas, al menos una vez cada 24 horas, y de preferencia en el momento más agitado del día. Interrumpe deliberadamente lo que estés haciendo y practica la serenidad durante 10 o 15 minutos. ¿Verdad? Hay ocasiones que en esencial que frenemos hay ocasiones en que es esencial que frenemos decididamente nuestra precipitación y enfaticemos que la única manera de parar es parar. Habiendo viajado a cierta habiendo viajado a cierta urbe para cumplir el compromiso de una conferencia y una vez que fui recibido en la estación del tren por una comisión, se me trasladó a toda prisa a una librería en la que hice la presentación de una obra y de autógrafos. Luego me llevaron corriendo a una comida. Tras consumirla apresuradamente se me condujo deprisa a una reunión y terminándola, la cual llevé volando al hotel, donde me cambié de ropa para ser arrestado a una recepción en la que me reuní con varios cientos de personas y bebí tres vasos de ponche. A continuación, me devolvieron vertiginosamente al hotel, donde me indicaron que tenía 20 minutos para arreglarme para la cena. Mientras me vestía, sonó el teléfono y alguien me dijo: apresúrese, debemos llegar a tiempo a la cena. Balbuceé agitado. Bajo en un segundo. Salí a toda prisa de la habitación, y estaba tan alterado que apenas pude meter la llave en la cerradura. Me toqué velozmente para confiar en que me hubiera vestido por completo, y corrí al elevador. De pronto me detuve. Estaba sin aliento. Me pregunté a qué se debe todo esto. ¿Qué sentido tiene esta prisa incesante? Es ridículo. Declaré entonces mi independencia, y me dije: no me importa ir a esa cena, no me importa dar la charla, no estoy obligado a ir a esa cena ni pronunciar mi discurso. Así que regresé lenta y pausadamente a mi cuarto, donde me di el tiempo necesario para abrir la puerta. Llamé por teléfono al sujeto que estaba abajo y le dije: si usted quiere ir a cenar, adelante. Si desea reservarme un asiento, llegaré un rato más, pero ya no voy a correr. Me desprendí de mi saco, me senté, me quité los zapatos, subí los pies a la mesa y me quedé ahí. Entonces abrí la Biblia y leí lentamente en voz alta el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Tras cerrar el libro sostuve una breve conversación conmigo mismo. Ya es hora de que lleves una vida más lenta y relajada. A lo que agregué: Dios está aquí y su paz me toca. No me hace falta cenar. Resoné. Comí demasiado de todas formas. Además, es probable que la cena no vaya a ser tan buena. Y si me tranquilizo ahora, podré hablar mejor a las 8. De modo que permanecí ahí,
donde descansé y oré 15 minutos. Este incidente representó una experiencia asombrosa de la presencia curativa de Dios. Alcancé esos valores por el solo hecho de detenerme, leer tranquilamente la Biblia, orar con sinceridad y mantener durante algunos momentos pensamientos apaciguadores. Muchos médicos creen que numerosas dificultades físicas podrían evitarse o superarse si se practica la filosofía y metodología de no enfadarse ni impacientarse. Un neoyorquino eminente me contó que su doctor le sugirió acudir a la clínica de nuestra iglesia, porque el médico le dijo: usted debe desarrollar una tranquila filosofía de vida, sus recursos enérgicos se han agotado. Mi doctor me dice que ya llegué al límite, indica que estoy demasiado tenso y alterado, que me enfado y exalto en exceso, y sostiene que la única cura eficaz es desarrollar lo que él llama una tranquila filosofía de vida. Concluyó. Mi visitante se levantó, dio un par de vueltas y preguntó: ¿pero cómo diablos puedes hacer tal cosa? Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Este agitado caballero añadió entonces que su doctor le había hecho ciertas sugerencias para desarrollar esa tranquila filosofía de vida, tal como la describió. Eran muy sabias, pero luego explicó: me sugirió venir a verlos a ustedes en esta iglesia, porque cree que si aprendo a usar en forma práctica la fe religiosa alcanzaré la serenidad, y mi presión arterial bajará, lo que me hará sentir mejor físicamente. Aunque sé que la prescripción de mi médico es razonable, se quejó: ¿cómo puede un hombre de 50 años y de naturaleza tan inquieta como la mía cambiar de pronto los hábitos de siempre y desarrollar esa tranquila filosofía de vida? En efecto, eso parecía un problema, porque él era un manojo de nervios. Daba vueltas sin cesar, golpeaba la mesa, hablaba muy aguda, con una voz muy aguda. Daba la impresión de ser un hombre totalmente perturbado y confundido. Era obvio que pasaba por un mal momento, pero también revelaba el estado interno de su personalidad, y de acuerdo con esto nos daba la oportunidad de ayudarlo y, mediante el recurso, de comprenderlo mejor. Mientras escuchaba sus palabras y observaba su actitud, entendí por qué Jesucristo sigue ejerciendo una notable influencia sobre los hombres. Se debe a que tiene la respuesta a problemas como este, lo que comprobé cambiando de súbito la conversación. Sin previo aviso me puse a recitar textos bíblicos como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, de Mateo 11:28. O la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Recité estas palabras lenta y pausada y reflexivamente. Mientras lo hacía, noté que mi visitante se calmaba. La quietud se apoderó de él, y después ambos quedamos en silencio. Durante lo que pareció ser varios minutos, quizás no fue tanto, pero al final él respiró hondo. Qué curioso, dijo, me siento mucho mejor. ¿No es extraño? No, solo esas palabras, repliqué, pese a que tienen un extraordinario efecto sobre la mente. Pero ocurrió algo más profundo. Él tocó a usted hace un minuto, el médico de las manos milagrosas. Él estuvo presente en esta sala. Mi visitante no mostró sorpresa alguna ante esta afirmación, sino que la aceptó de muy buena gana. Cierto, claro, lo sentí. Veo que se refiere a usted. Ahora comprendo. Jesucristo me ayudará a desarrollar una vida tranquila. Este hombre descubrió lo que cada vez más descubren ahora millares, que una fe sencilla y la práctica de principios junto a técnicas de cristianismo brindan paz y quietud.
Por supuesto que fue necesario enseñarle a este individuo un nuevo patrón de pensamiento y acción. En parte esto se logró sugiriéndole libros de expertos en columna espiritual. Entonces, este principio puede ser eficaz para controlar exaltaciones emocionales, la impaciencia y la tensión, como han descubierto muchos mediante la experimentación. Así, un primer paso para adquirir toda tranquilidad es disciplinar tus reacciones físicas. Te sorprenderá lo rápido que esto puede reducir la vehemencia de tus emociones. Una vez eliminada la intensidad emocional y el enfado, la impaciencia disminuye. Ahorrarás una cantidad pasmosa de fuerza y energía. Te sentirás mucho menos cansado. Otro procedimiento eficaz consiste en mostrarse impasible o apático, incluso indiferente. Hasta cierto punto, practica la parsimonia. Lo voy a anotar. Las personas de este talante tienen mucho menos probabilidades de incurrir en arrebatos emocionales. Los individuos muy eficientes harían bien en cultivar estas reacciones al menos en un cierto grado. Naturalmente uno no quiere perder la agudeza y sensibilidad de un individuo altamente eficiente, pero practicar una actitud flemática conduce de una personalidad nerviosa a una emocionalmente equilibrada. Enseguida se detalla una técnica de 6 puntos que, como he descubierto, en lo personal resulta muy útil para reducir la tendencia a enfadarse e impacientarse. 1. Relájate en una silla. Aflójate por completo en ella. Comienza por los dedos de los pies y avanza hasta lo alto de la cabeza. Imagínate que cada parte de tu cuerpo se relaja. Afirma esta relajación diciendo: mis dedos de los pies están relajados. Mis dedos de las manos están relajados. Mis músculos faciales están relajados. Y así. 2. Concibe tu mente como la superficie de un lago bajo una tormenta sacudida por las olas y en un revuelo. Pero más tarde el oleaje se calma y la superficie del lago aparece plácida e inmutable. 3. Dedica 2 o 3 minutos a pensar en las escenas más hermosas y tranquilizadoras que hayas contemplado hasta la fecha, como una montaña al atardecer, un valle sumergido en el silencio de las primeras horas de la mañana, un bosque al mediodía o un claro de luna sobre aguas onduladas. 4. Repite lenta y silenciosamente, extrayendo la melodía de cada una serie de palabras que expresen paz y quietud, como tranquilidad. Pronuncia muy despacio y con tesura. Serenidad. Calma. Piensa en otras palabras de este tipo y repítelas. 5. Haz una lista mental de los momentos de tu vida en los que has estado consciente del amoroso cuidado de Dios y recuerda cómo en los instantes en que estabas inquieto y angustiado, Él se hizo cargo del asunto y se ocupó de ti. Recita después en voz alta estos versos de un himno clásico. Tu fuerza me ha protegido por siempre y nunca dejará de guiarme. 6. Repite lo siguiente con un poder increíble para relajar y aquietar la mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Isaías 26:3. Repítelo en varias ocasiones. Durante el día, cada vez que dispongas de un momento, hazlo en voz alta y, de ser posible, para que al final de tu jornada lo hayas dicho varias veces. Concibe estas palabras como sustancias vitales y actívalas que impregnen tu mente y escapen un bálsamo curativo en cada área de tu pensamiento. Este es el mejor remedio de que se tenga noticia para liberar la mente de tensiones. Al aplicar las técnicas sugeridas en este capítulo, tu tendencia a impacientarte e enfadarte se reducirá de modo gradual, en propósito desafortunado. En proporción directa con tu progreso. La energía que hasta ahora te ha quitado este desafortunado hábito, en adelante te permitirá acrecentar tu aptitud para enfrentar las responsabilidades de la vida.